Muchachos, buenos días. Hoy vamos a seguir trabajando sobre el concepto de movimiento circular uniforme. Vamos a hacer un repaso, porque esto lo habíamos hecho en algún momento en clase, de las cantidades que intervienen en este tipo de movimiento. Entonces recordemos inicialmente que hablamos de un movimiento circular uniforme cuando decimos que hay un cuerpo que está girando y que da cierta cantidad de vueltas de manera constante en el tiempo, es decir, queda siempre en la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de vueltas. Esa es la característica fundamental para que hablemos de movimiento circular uniforme. Y acá hay unas cantidades características que son las que vamos a estudiar. Entonces vamos a comprender cuáles son esas cantidades, esos conceptos que están relacionados con el concepto de movimiento circular uniforme. A partir de ahora siempre lo vamos a ver como MCU. Listo, entonces acá tenemos el periodo, la frecuencia, la velocidad angular, la aceleración centrípeta, y está la definición. Les voy a explicar un poquito de cada una. Entonces, el periodo simplemente es cuánto tiempo tarda el cuerpo en hacer un giro. Listo, en hacer un giro o en girar 360 grados, como lo queramos decir. ¿Eso en qué se mide? En segundos. Ya las fórmulas, sobre eso no me voy a detener mucho en este momento. Les explico, este esquema es ¿cómo se calcula el periodo? Pues dependiendo de los datos que tenga, ¿cierto? Siempre en una situación vamos a ver qué datos tengo. Entonces, si yo tengo el tiempo y el número de giros, pues utilizaré esta primera. Si lo que tengo es la frecuencia, utilizo la segunda. Si lo que me dan es la velocidad angular, utilizo la tercera. O si lo que tengo es la velocidad lineal radio, utilizo la segunda. ¿De qué depende? Como les digo, de qué datos me den el problema, y ahorita vamos a hacer un ejemplo. La frecuencia es en una unidad de tiempo, es decir, en un segundo, cuántas vueltas da el cuerpo. La velocidad angular, pues es el ángulo que barre por unidad de tiempo, es decir, cuántos radianes hace en cada segundo. La velocidad lineal es cuando tenemos un cuerpo girando, lo podemos entender de dos maneras. Es si hay un punto en el borde de la trayectoria, pues con qué rapidez se mueve. O se está moviendo sobre una línea, como en el caso de un carro, qué cantidad de distancia abarca en un segundo en este caso. Acá cuando yo les digo las unidades, pues son las unidades en las que calculamos. Recordemos que cada cantidad tiene diferentes unidades. Por ejemplo, la velocidad angular también la podríamos expresar en grados por segundo. El tiempo lo podemos expresar en horas, en minutos, etcétera. En hertz también podemos encontrar kilohertz, megahertz, pero ¿qué ocurre? Que al momento de realizar un cálculo, pues necesariamente tendremos que reducir todas esas unidades que tenemos acá utilizando las equivalencias que ya conocemos. Listo, la aceleración centrípeta, vamos a recordar que la aceleración es un cambio en la velocidad. En este caso no hay un cambio en la magnitud de la velocidad, es decir, el cuerpo se va a mover siempre con la misma velocidad lineal. Pero como el cuerpo está girando constantemente, cambia de dirección la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hace que cambie esa velocidad? Disculpen, la aceleración centrípeta. Entonces, acá vemos la descripción. Entonces, ese es un vector que me hace que en todo momento, por el efecto de giro, pues la velocidad esté dirigida en un sentido diferente. Y lo calculamos de esta manera, listo. Les repito esto. Entonces, tomo el ejemplo de velocidad angular. ¿Cómo calculo velocidad angular? Dependiendo. Si tengo el número de giros y el tiempo, utilizo esta. Si tengo la frecuencia, utilizo esta. Si tengo la velocidad angular, utilizo esta. Si tengo la velocidad lineal del radio, utilizo esta de acá. Eso ahorita yo se los voy a, después de que hagamos el video, yo les voy a enviar el pantallazo para que hagamos la toma de nota respectiva. Y revisemos el siguiente ejemplo. Entonces me dice, un auto cuyas llantas tienen un diámetro de 60 centímetros va a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Entonces ahí estamos diciendo que para que esa velocidad sea constante, las llantas de este auto están girando de manera constante, es decir, en la misma cantidad de tiempo van a girar las mismas veces. Y vamos a calcular el periodo, la frecuencia, la velocidad angular y la aceleración centrípeta. ¿Qué vamos a hacer siempre para este taller que vamos a trabajar? Empezamos con los datos. Entonces el primer dato es que el diámetro es 60 centímetros, pero recuerden que en ninguna de estas fórmulas me aparece el diámetro, que aparece el radio. Entonces, yo por eso calculé el radio, que es la mitad, y después hice la conversión a metros, porque recuerden también que en todas estas unidades no tenemos centímetros por ningún lado. Listo. La velocidad lineal
es de 90 kilómetros por hora, entonces hice la respectiva conversión a metros por segundo. Bueno, muchachos, entonces estos serían los cálculos ya con los datos que tenemos. Entonces, lo primero que me pide el problema es que calcule el periodo. ¿Qué datos tengo? Aquí vimos que tengo el radio y la velocidad lineal. Entonces vamos a buscar acá en esta tablita que yo les hice y la fórmula que me permite calcular el periodo con el radio y la velocidad lineal es esta que tenemos acá. 2pi radio sobre velocidad lineal. Miren que acá lo que hice fue reemplazar. En el anterior video acá había un error porque había multiplicado 2 por 0.3 y acá tenía un 6. Entonces por eso estoy montando esta corrección. Entonces, miren, 2pi sacan la fórmula. Y multiplicamos el radio, que es 0.3, dividimos entre la velocidad lineal, que es 25 metros por segundo. Esto acá es una manera de presentarlo en fraccionarios, pero esta operación redondeando me da 0.075 segundos, es decir, que en 0.075 segundos o 75 milésimas de segundo la llanta da una vuelta completa, eso me indica el periodo. Listo, lo segundo que pide es la frecuencia. Miremos todas las fórmulas de frecuencia que tenemos. ¿En cuál nos fijamos? Donde tenemos los datos. Entonces, en este caso tendríamos que la frecuencia es 1 sobre periodo. Esta es la más sencilla, ya tenemos el valor del periodo, entonces reemplazamos acá. 1 sobre periodo, entonces sería 1 sobre 0.75 y me da 13.3 Hz. ¿Eso qué me indica? En un segundo esa llanta gira 13.3 veces. Listo. Velocidad angular. Revisamos las fórmulas. Miren, en este momento podría utilizar casi que cualquiera porque, bueno, esta no porque no tengo el número de revoluciones del tiempo, pero podría utilizar esta porque ya tengo la frecuencia, podría utilizar esta porque ya tengo el periodo, podría utilizar esta porque tengo la velocidad lineal y el radio. Y si utilizamos cualquiera y hacemos el ejercicio, nos vamos a dar cuenta que nos da lo mismo. Yo en este caso utilicé esta, 2pi por frecuencia y me dio 12 por 13.33. Acá se me pasó poner Hz la unidad. Listo. Y al resolver esta operación, la respuesta es 83.7 radianes por segundo. Y la aceleración centrípeta, solamente tenemos esta fórmula, velocidad lineal a la 2 por radio, entonces tenemos, dividido radio, tenemos 25 a la 2 dividido 0.3, y eso me da 2083 metros por segundo.